Hola, buenos días a todas las personas que nos siguen en las redes de Monos de San Telmo. El día de hoy quería en primer lugar agradecer a todas aquellas personas que durante estos 5 años han estado con nosotros, que nos han estado apoyando de una u otra forma en el buen desarrollo de la librería, en la ampliación de nuestro archivo, que nos han ayudado simplemente de forma espiritual para seguir adelante en este proyecto, en el que cumplimos 5 años este mes pasado. Quería presentarle algunas de las adquisiciones que hemos hecho para nuestro archivo con motivo de nuestro 5º aniversario. Hemos comprado un archivo bastante importante para la historia de la bibliografía nicaragüense, o mejor decirlo, mesoamericana, porque incluye varios países de América Central y de Mesoamérica, incluyendo México. En primer lugar, quería hablarle de este libro. Este libro es La Ilustre Familia. Está considerado como el libro más importante de la edición del libro mexicana del siglo XX, porque condensa los trabajos de los principales nombres de la edición del libro y de las artes gráficas mexicana. Asimismo, también es un libro elaborado por un poeta, escritor, ensayista, pero también un activista por los derechos de los trabajadores nicaragüense, que se llama Salomón de la Selva. Salomón de la Selva fallece a finales de los años 50, pero este libro editado en 1952 con un trabajo dirigido por Francisco Díaz de León, también de los pintores y grabadores ensayistas mexicanos, cuyas obras pueden consultarse en el Museo Blackstein de México, y donde también en ese museo pues se conservan obras de los principales nombres de las artes plásticas mexicanas y de la gráfica mexicana del siglo XX, como Rufino Tamayo, como María Zenobia Izquierdo, entre Francisco Díaz de León también. Las guardas de este libro son guardas hechas artesanalmente en una litografía y fotograbado de Francisco Moreno Capdevila, que fue un español que estuvo en México trabajando y llevando a cabo pues todo su trabajo artístico. Este libro fue impreso en 1952, solo una edición de 1000 ejemplares, y se llama La Ilustre Familia. Este libro fue impreso en los talleres de Carlos Alvarado Lang, que es un hombre mayor, por así decirlo, en los talleres de Alvarado Lang, que es un hombre mayor del grabado mexicano. En este sentido, pues quería resaltar un poco la figura de Salomón de la Selva y también todos los estudios que hace dentro de este libro, que a pesar de ser una de sus principales obras neoclásicas, en la que entremezcla también ese ambiente, esos recursos que respiró pues, en sus diferentes viajes por Europa, pero también en su vivencia mexicana, en su vivencia norteamericana. No tenemos que olvidar que Salomón de la Selva escribió en inglés sus primeros libros, que también fue una persona que estudió en Massachusetts y que estuvo pues consultando diferentes librerías. De hecho, aquí hace un análisis de todas y un recuento, mejor dicho, de todas las instituciones, de todas las librerías, los museos, las bibliotecas que visitó para llevar a cabo este libro, porque el libro no solamente es importante desde su óptica de la edición o de su óptica gráfica, sino que es muy importante también por todo el trabajo concienzudo, todo el trabajo literario que tiene dentro, que logra entremezclar la historia antigua de la humanidad desde su vertiente europea, pero que también logra hilvanar y hacer una filigrana literaria con todos los grandes eventos, nombres, valores que hay que destacar del continente americano. También hemos adquirido 8 números de la revista Mundial Magazine. Ustedes saben que ya hemos hecho algunos podcasts de esta revista, que es el último proyecto literario que llevó a cabo Rubén Darío entre 1911 y 1913 en París, con todas sus portadas de mujeres ilustradas por diferentes autores inscritos dentro del Art Nouveau o el modernismo. Estos 8 números pues pasan a engrosar ya los otros números que nosotros teníamos en nuestro archivo de la librería. Aquí también Rubén Darío logra publicar a diferentes autores que
que durante la corriente del modernismo, inicios del siglo XX, pues eran muy importantes para la lengua hispanoamericana, como por ejemplo Antonio Machado, Gómez Carrillo y otros. Estos 8 números, nosotros ya tenemos un podcast hay un libro también realizado sobre una tesis doctoral sobre esta revista. El último proyecto literario porque tenemos que recordar que Rubén Darío estuvo muy interesado en la moda, en la estética, al final de sus días, en el libro ilustrado, porque es un libro que está bien cuidado en el sentido de las ilustraciones de los textos. Era el momento de esa intercomunicación entre lo plástico y lo literario, y en el modernismo pues Rubén Darío no podía desaprovechar esa oportunidad. También hemos ampliado nuestra colección de libros sobre arqueología. Pero antes de entrar en esto, pues quería resaltar la figura de Salomón de la Selva, que lo había olvidado decir anteriormente, porque en los años 20 él tuvo que exiliarse a México, que fue donde se encontró con todo el exilio español que venía de la guerra civil española durante el fin de la Segunda República, y entre ellos pues entabló amistad con bastante no solo escritores nicaragüenses, sino también españoles como Max Saub, del cual tiene una cercanía bastante importante. También hay que recordar que Salomón de la Selva le dedicó unos versos al pintor Alejandro Alonso Rochi, del que también en nuestra librería tenemos un cuadro, un pintor que murió también a finales de los años 50 en España, que realizó prácticamente toda su obra de bodegones, de naturalezas muertas, de flores principalmente en España, y que durante el trabajo activista de Salomón de la Selva durante los años 20, pues podemos también encontrar otros paralelismos que también nosotros hemos estudiado y que hemos analizado a profundidad en los diferentes podcasts que hemos hecho en la librería Monos de San Telmo, como el caso también de Apolonio Palacio y de Sofonía Salvatierra en su libro Obrerismo y Nacionalidad, y el caso de Apolonio Palacio pues en sus diferentes trabajos en el activismo por los derechos de los trabajadores en Centroamérica. Entonces son 3 personas que aunque no estuvieran en la misma línea por las diferentes razones, uno eran un poco más panamericano, el otro tenía un sentido del sindicalismo, por así decirlo, más nacional, pero que sí valdría la pena pues analizar pues esas 3 figuras que estuvieron muy activas durante los años 20 y los años 30 en la política mesoamericana, que tiene que ver con la lucha por los derechos sociales, y también con la investigación, porque no hay que olvidar que cada uno de ellos pues eran historiadores, poetas, ensayistas, y que tienen un trabajo pues detrás que valdría la pena analizar y recuperar y volver a leer. Siguiendo con nuestra ampliación del archivo de arqueología, pues tenemos este libro de Zacualpa, que es un estudio de los artefactos quiché, de Samuel Kirkland Lothrop. Ya habíamos también hablado, porque Kirkland Lothrop tiene un libro muy famoso que es La cerámica en Nicaragua y Costa Rica, que abarca pues toda esa región, principalmente de la península de Nicoya, pero también de Guanacaste, el sur, el istmo de Rivas hacia el sur, que eso pues era parte de Nicaragua anteriormente. Y Zacualpa pues un estudio que él hace en Guatemala, y me gustaría pues recalcar pues la relación que existía entre también Lothrop y Doris Stone, que una de las arqueólogas que dirigió un museo nacional en Costa Rica, que hicieron estudios sobre las piedras esféricas muy reconocidas, más de 100 piedras esféricas, y el origen de esas piedras esféricas encontradas en Costa Rica. Y también Kirkland Lothrop pues se inscribe dentro de esa tradición de exploradores y de investigadores en temas de arqueología, como Sylvanus Morley también, pero también que les queda esa carga como de espionaje, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial,
y llevando entre el periodo entre guerras, por así decirlo, pues era muy común que los exploradores y los arqueólogos que también hacían pues trabajos de investigación, de inteligencia para los gobiernos a los cuales representaban. Y el caso pues de Kirkland Lothrop y el caso de Sylvanus Morley pues no estuvo exento de polémica. Y entonces, para terminar, queríamos enseñarles este lote de archivos bastante importante, porque nos recuerda, por así decirlo, también ese libro que nosotros le hemos presentado en algún reel sobre el Colegio Centroamérica, sobre personalidades de Granada, por así decirlo, que llevaron a cabo un proyecto no solamente educativo con el Colegio Centroamérica, sino también científico, como el caso de Bernardo Ponzolo, Ignacio Astorqui, que fueron pues que tuvieron mucha comunicación con los diferentes centros de pensamiento e investigación a nivel pues ornitológico, zoológico o en botánica o en ciencias naturales, por así decirlo, y que fueron profesores también de acá. Entonces, este es un archivo personal de Eduardo Cepeda Enríquez, que fue un intelectual, también fue un poeta. Tenemos el primer libro que publicó en Nicaragua en el año 1948, que es Lirismo, Granada, Nicaragua, y fue impreso en la editorial San Judas de Managua. Estamos tratando también de llevar a cabo investigaciones sobre estas editoriales que en los años 40, 50 pues operaron en los diferentes departamentos de Managua para poder hacer una historiografía, por así decirlo, de la edición, de la impresión, de las personas que estaban detrás de todo este oficio, lindo oficio del arte gráfico y de la edición de libros. Todos ellos están dedicados porque debo suponer, como él falleció recientemente, debo suponer que esto fue un archivo que terminó en la librería Páramo. Nosotros nos ha llegado apenas ayer, y es un archivo pues que de las grandes personalidades nicaragüenses, de la investigación nicaragüense y también de la poesía nicaragüense, pues que le dedican sus libros a esta persona. Por eso quizá es que encontramos también el primer libro de su, por así decirlo, su incursión en la poesía. Derecho aborigen de Centroamérica y el Caribe, de Julián Guerrero y Lola Soriano de Guerrero, un matrimonio que también hicieron unas monografías sobre los departamentos de Nicaragua, que también ya en algún momento le hemos presentado y que hemos analizado en Monos de San Telmo. Gilberto Barrio, un poemario editado por Editorial Nicaragüense, de la que estuvimos hablando un poco también en el podcast pasado sobre Mario Cajina Vega, que esta misma editorial pues llevó a cabo el proyecto del programa general del centenario de nacimiento de Rubén Darío. Gilberto Barrio, poeta ribense, del que también hay una antología editada en la imprenta de Sofonía Salvatierra, del que antes le hablaba, pues que sería interesante hacer estudios paralelos de Apolonio Palacio, Sofonía Salvatierra, Salomón de la Selva y los trabajos por los derechos de los trabajadores. Sofonía Salvatierra, voy a ir un poco rápido para que no se haga muy grande este archivo. Fue ministro del Trabajo y uno de los grandes impulsores de las principales reformas pro derechos de los trabajadores en Nicaragua, y uno también de los impulsores del diálogo entre Sacasa y Sandino, pues que después terminó, como siempre, con un golpe de Estado, con una dinastía y aprovechándose de la coyuntura política de ese momento. Alfonso Cortés, libro dedicado por Margarita y María Luisa Cortés, al director de la Biblioteca Nacional, porque Cepeda Enríquez fue director de la Biblioteca Nacional. Después haremos un podcast más detallado sobre este archivo. Prosa jubilar al padre Juan Cassini, también del Colegio Centroamérica. No hay que olvidar que también Cepeda Enríquez estudió en el Colegio Centroamérica, y por eso este es de Enrique Fernández, un crítico literario y también pintor nicaragüense de Granada. Riva en sus 250 años de existencia. El padre indio Tomás Ruiz, fundador de la Universidad de Nicaragua y prócer de Nicaragua, de Jorge Eduardo Arellanos, todo firmado. Y Yolanda Caligaris, de la que hablamos también en el podcast pasado. Alcázar de Ensueño, poemas de la editorial América Nueva en México en 1960. Estas son algunas de las cosas que hemos adquirido para el cumpleaños de la librería, del cual pues estamos muy contentos de empezar esta nueva fase, de empezar esta nueva etapa, para irles presentando, ir agrandando un poco el archivo de Centroamérica o de Mesoamérica en Valencia, y del que son bienvenidos para venir a consultar o venir a platicar sobre las diferentes obras que van configurando nuestra identidad, nuestra nacionalidad, nuestro acervo cultural, político que legamos y legaremos al mundo. Muchas gracias.